Desde el año pasado, Europa se encuentra transitando una grave crisis económica. Luego de años con datos inflacionarios por debajo del 1,5%, el 2021 cerró con una inflación del 5,3% en los países de la Unión Europea, y en lo que va de este año ya se ha situado en 8,9%. Desde hace meses se escucha en el viejo continente la demanda. Todo sube menos los salarios, lo que finalmente ha generado en los últimos meses una oleada de huelgas en sectores estratégicos de la economía de varios países, para exigir una subida salarial que compense el aumento de la inflación. Pero esta semana, el conflicto ha estallado en un sector fundamental para la administración Biden. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Sector importante para Biden se frena en Europa por huelgas sindicales. A estas alturas, Biden y compañía lo debieron ver venir. La situación del continente entero es terrible. El costo de vida ha aumentado, los alimentos han subido de precio y el poder adquisitivo de los trabajadores ha decaído de forma dramática. Esto ha llevado a muchísimos paros y huelgas en los últimos meses, que se han esparcido por todo el continente. En Reino Unido, los ferroviarios llevaron a cabo la mayor huelga del transporte público desde el gobierno de Margaret Thatcher. En Bélgica, una huelga general paralizó el transporte, la enseñanza pública y los aeropuertos. En Alemania, pararon sectores estratégicos como los puertos, el acero y los hospitales. En Francia, los trabajadores están en conflicto en el sector ferroviario, aeroportuario y en la petrolera Total. Mientras que España ha visto colapsar sus aeropuertos por la huelga de aeronáuticos. Pero a esta lista ahora se suma otro sector, uno que encendió todas las alarmas de los gobiernos estadounidenses y europeos. Esta semana, miles de trabajadores de la industria petrolera y gasística de Noruega han dado comienzo a una huelga histórica. La medida fue tomada por los empleados de la estatal Equinor, la petrolera más importante del país. El paro se produce tras una negociación en junio entre los sindicatos y la patronal, que se cerró con un acuerdo que ofrecía aumentos salariales menores a los reclamados por los trabajadores. Fue así que el pasado jueves los miembros del sindicato Lederne votaron en contra de este acuerdo, que había sido negociado por las principales empresas y sindicatos del sector. Si bien Lederne es un sindicato pequeño dentro de los que organizan a los petroleros, la posición estratégica que ocupan un centenar de trabajadores de este sindicato encendió todas las alarmas. Ante esto, el Ministerio de Trabajo noruego ya ha amenazado con intervenir en el conflicto para detener la huelga. La preocupación del gobierno es que esta medida no solo afecte a una de las industrias más importantes para la economía nórdica, sino que afectan a las plataformas del Mar del Norte, que poseen un valor excluyente dentro del sector de los hidrocarburos del país. Pero el nerviosismo no es exclusivo de Oslo. Del otro lado del Atlántico, el gobierno de Joe Biden ve con inquietud algo que afecta a sus planes de abastecimiento energético europeo. Tras el bloqueo a los hidrocarburos rusos, Washington deposita sus esperanzas en Noruega, el segundo proveedor del viejo continente. Este papel que le asigna la Casa Blanca fue lo que probablemente motivó al Ministerio de Trabajo de Noruega a intervenir con una propuesta de arbitraje obligatoria que intenta desactivar la medida y resolver el conflicto laboral. Las declaraciones de la ministra van en este sentido. El Ministerio de Petróleo y Energía considera indefendible el cese de la producción de gas que supondría este paro en los próximos días. Esto es muy crítico en una situación en la que la Unión Europea y el Reino Unido dependen por completo de su asociación energética con Noruega, expresó la funcionaria. La representante del gobierno defendió que la reducción en las entregas de gas noruego empeorará la crisis energética, subrayando que Noruega debe hacer todo lo que esté a su alcance para reforzar la seguridad energética europea y la solidaridad europea frente a los malvados euroasiáticos. El diario británico Financial Times lo expresaba con este nivel de desesperación.
Equinor de Noruega está cerrando temporalmente 3 yacimientos de petróleo y gas después de que los trabajadores se declararan en huelga, intensificando los problemas regionales de suministro y empujando los precios europeos del gas a un máximo de 4 meses. Se puede leer en las páginas del principal medio de establishment económico occidental. Las medidas de los trabajadores implican el cierre de los campos de Gudrun, Oseberg South y Oseberg East, situados en el Mar del Norte. Y en las próximas horas, si el sindicato no acata la orden del gobierno, se espera que se haga lo propio con los campos de Kristin, Heidrun, hasta Hastings y Thirihans. El paro podría provocar una reducción de 89.000 barriles equivalentes de petróleo, unidad de medida que incluye el gas, de los cuales 27.500 son de gas, cifra que podría elevarse rápidamente hasta los 292.000, lo que representa el 13% de la producción total del país nórdico. Pero lo que pone los pelos de punta a Biden y el resto de los europeos no es la producción de los noruegos en sí misma, sino que las interrupciones pueden afectar la capacidad exportadora del país nórdico, un actor de suma relevancia en esta materia, ahora más que nunca con las sanciones a Moscú. La lucha de los trabajadores de Equinor puede llegar a reducir las exportaciones de gas de Noruega en un 56%, cuando este país es el segundo mayor proveedor de energía de Europa y ha aumentado aún más su demanda ante la situación del gasoducto ruso Nord Stream, que cerrará a partir del 11 de julio durante 10 días. Noruega es un jugador pequeño en el mercado global de los hidrocarburos, con una producción petrolera que cubre alrededor del 2% de la demanda mundial y el 3% en el caso de gas. Oslo bombea más de 4 millones de barriles de petróleo equivalente al día, la mitad en forma de crudo y la otra mitad de gas natural. Si bien su posición como productor es marginal, la cosa cambia en su rol de exportador. Aquí se transforma en un jugador relevante. Su producción de gas en 2021 alcanzó los 113.000 millones de metros cúbicos, de la cual se exporta casi en su totalidad. Por lo que, además de ser el segundo productor europeo, Noruega es el tercer mayor exportador mundial de gas tras Rusia y Qatar. Pero lo más importante de todo es que sus ventas cubren el 20% de la demanda de gas natural europea, lo que lo transforma en el segundo mayor proveedor de gas del viejo continente, solo tras los euroasiáticos. Lo dicho, la inmensa mayoría de su producción se destina a la exportación, particularmente a sus vecinos. El 95% de esta se distribuye a través de una extensa red de gasoductos submarinos que lo conecta con terminales en Alemania, Reino Unido, Francia y Bélgica. El desafío que presentan los trabajadores noruegos es, por tanto, inaceptable para el gobierno de su país, pero también para los planes de Estados Unidos de reemplazar a Moscú como principal abastecedor europeo de energía. Una parálisis de este tipo representaría problemas enormes para países que son totalmente dependientes para llenar sus reservas de gas antes del otoño y el invierno. Desde que las entregas de gas ruso hacia Europa disminuyeron debido al bloqueo, Noruega se convirtió en la principal alternativa para muchos países de la región. Europa depende casi por completo del suministro noruego, en un momento en el que los cortes del flujo de Euroasia han tensado al mercado. Los yanquis ya habían logrado que Equinor aumentase su producción hasta en 1.400 millones de metros cúbicos en los próximos meses, lo cual no ha sido fácil, pues la industria del país nórdico se encuentra operando al tope de sus capacidades. Para Estados Unidos, el gas noruego es determinante. El éxito de su estrategia depende en parte de los escandinavos. Sus cálculos ya cuentan con el aumento de las exportaciones de gas a Europa en un 8% para este mismo año, llegando a cubrir el 25 o 27% de su demanda. La huelga en Equinor pone en riesgo estos planes, algo que genera honda preocupación en la administración Biden. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.